Doctor Baruch Díaz, le pregunto, ¿realmente hace bien el fútbol mexicano o las autoridades en México al no suspender eventos masivos? En este momento no nos encontramos en esa fase de la epidemia en México. Afortunadamente todavía tenemos solamente casos importados que se contagiaron en el extranjero y es probable que esos casos algunos hayan podido contagiar a otras personas, pero en este momento no se está transmitiendo de manera tan eficiente como para que se empiecen a detectar casos en la comunidad. En el momento en que se empiece a detectar casos en la comunidad, ya tendremos que estar hablando de distanciación social, distanciamiento social, cancelación de eventos masivos, ¿no? Algunos podrán darse en una menor cantidad de personas y este tipo de medidas. Pero hasta el momento todavía hay que encontrar ese balance entre lo que puede perjudicar o una sobrereacción que nos pueda perjudicar económicamente, en fin, otro tipo de medidas que puedan perjudicar a otra parte de la economía importante para hacer frente a este tipo de pandemias y la baja reacción. Entonces, ese balance es el que en este momento, en estos siguientes 15 días, 2 semanas, vamos a tener que estar jugando con él y viendo de qué manera es que podamos reaccionar ante esta posible transmisión en la comunidad. Ustedes los médicos siempre hablan de prevención, que la prevención es fundamental. ¿No entra esa palabra aquí? Prevenir. Exactamente. Porque Estados Unidos y otros países veo que están previniendo. No, de hecho Estados Unidos ahorita ya no está en la fase de preparación, ya está en la fase de acción ante la epidemia que está viviendo. Hay que tener bien claro que países como el Reino Unido, como España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá ya tienen transmisión comunitaria. Entonces, por eso es que ya están empezando a cancelar eventos masivos de manera importante. No así el caso de México, por ejemplo, en donde todavía no se ha detectado esa parte. Entonces, sí es muy importante diferenciarlas porque ese tipo de medidas vienen en la siguiente fase. Ahora, no solamente el gobierno de México tiene la responsabilidad. Hay otros 2 actores involucrados en la preparación de una pandemia y otras 2 fases involucradas. La preparación involucra a la sociedad civil organizada, por un lado, la iniciativa privada y el gobierno de México. La iniciativa privada deberá de implementar medidas y planes de mitigación en caso de contingencia y proponerlos a la autoridad para conciliarlos, igual que la sociedad civil. En este caso, por ejemplo, algunas universidades en México ya se han pronunciado y ya han generado reacciones que son parte importante de la reacción y la preparación ante una posible epidemia aquí en México. Por ejemplo, hoy el TEC de Monterrey se pronunció a que ya en unos días va a suspender todas las clases y esa decisión la tomó de manera consensuada con su panel de expertos de la universidad. Entonces, lo mismo estaremos viendo en los siguientes días con algunos dueños, algunas compañías dueñas de equipos de fútbol, en este caso, que esperemos que ya estén en este proceso de planificación y planeación y presentación de sus planes de mitigación en caso de contingencia, que incluirán este tipo de medidas extremas. Doctor, muchas veces pensamos que en México no estamos preparados o que no estamos tan capacitados, pero yo quisiera preguntar particularmente en el tema, en comparación con Italia, la cantidad de enfermos, la cantidad de casos de coronavirus allá en comparación con nosotros. ¿Tendrá que ver que somos más limpios de lo que pensamos o que estamos más preparados en el tema de salud de lo que muchos piensan? Bueno, hay que tomar en cuenta que el caso de Italia es un caso típico de que se detectó los primeros casos de confirmación y la transmisión comunitaria de manera tardía. Se tiene la teoría a nivel mundial, en los epidemiólogos, que Italia ya tenía circulando el virus por lo menos 2 semanas antes de detectar los primeros casos. Entonces, por eso es que el impacto en la comunidad y en el sistema de salud fue tan grave, porque se empezaron a saturar antes de tiempo y ya no tuvo manera de reaccionar de manera inmediata. Entonces, el caso de la influenza que vivimos en México hace unos años, ¿nos ha servido de alguna manera para estar preparados para un evento como este? Ha servido porque hemos
hemos aprendido a pasar de una fase de preparación a una fase de acción de manera rapidísima. O sea, prácticamente en el caso de la influenza no tuvimos una fase de preparación, fue una fase prácticamente de un día para otro de pasar a la acción y después a la recuperación. Entonces, en ese sentido, sí tenemos muy claro los protocolos que se requieren para pasar rápidamente de una fase de preparación a una fase de contingencia o de acción. En este sentido, Italia no tuvo esa oportunidad porque de pronto encontró muchos casos y eso fue lo que saturó los sistemas. Hay que tener bien en claro que este virus es importante y es peligroso en el sentido de que satura de manera rápida los sistemas de salud. No es tanto los casos graves, porque no son tantos los casos graves, sino que satura de manera inmediata el sistema de salud de cualquier parte del mundo. Ahora, yo creo que no puede ser comparado con el anterior problema que se vivió en el país, porque ahí sí se tenía pues, el control a través del antídoto, por así decirlo, ¿no? El Theraplu. Exactamente. La influenza tiene una gran diferencia contra el COVID. Sí, cómo no. Tenemos vacunas contra influenza y tenemos tratamientos contra influenza. Entonces, eso nos daba una gran ventaja comparado con el COVID-19, en donde no tenemos ni tratamientos efectivos, ni siquiera en investigación, bueno, tenemos unos en investigación y no tenemos vacuna. Entonces, nos pone en otro panorama por completo diferente porque un caso de COVID-19, pues lo tendremos que observar y esperar a que no se complique a través de medidas de digamos, de hospitalización, de unidad de cuidados intensivos, pero no tenemos otra herramienta más que la que podemos tener con cualquier otra enfermedad viral que no tiene ni vacuna ni tratamiento. Doctor, ¿usted qué le diría al aficionado que está haciendo planes para el fin de semana ir al fútbol? Por ejemplo, un evento tan masivo como un América Cruz Azul en el Azteca, ¿usted le diría que fuese al estadio con toda la seguridad posible? Yo le diría dos cosas. La primera va dirigida a la prevención. La prevención de las enfermedades respiratorias es a través de aumentar las medidas de higiene respiratoria, ¿no? Que ya las hemos visto en todos los medios de comunicación, que es, uno, es evitar acudir si uno está enfermo, porque pues puede contagiar a las demás personas, ¿no? No automedicarse y acudir con un médico. La otra es no estornudar con las palmas de la mano, hacerlo con el ángulo interno del codo, y bueno, evitar y estar desinfectándose y lavándose constantemente las manos. Y por otro lado, si desarrollamos algún signo y síntoma posterior a acudir a algún evento masivo, pues debemos de hacer lo mismo, no automedicarnos y acudir de inmediato con un médico. Recordemos que en estos momentos, si nosotros presentamos signos y síntomas de enfermedades respiratorias y no hemos viajado, no hemos tenido contacto con alguna persona extranjera, que haya viajado en los últimos 14 días, lo más probable es que sea otra enfermedad que no sea el COVID-19. Entonces sí tenemos que acudir con el médico y tratarnos de inmediato. A diferencia de aquellos atletas de alto rendimiento, olímpicos mexicanos, que ahorita están compitiendo en el ranking y que están viajando a estas partes del mundo que están afectadas, que en caso de regresar y presentar síntomas, lo primero que tendrán que hacer es notificar a la unidad de inteligencia epidemiológica y no acudir a los hospitales, porque ahí están concentradas una gran cantidad de personas con alta vulnerabilidad a este tipo de virus. La última de mi parte, doctor. ¿No le parece incongruente que, por ejemplo, en Europa se suspendan partidos o mejor dicho, se juegan a puerta cerrada? ¿Sí? Ok, entendiendo que pueden entrar 30, 40, 50 mil personas, pero en la cancha, el fútbol es un deporte de contacto constante, en donde escupen, en donde hay intercambio de fluidos, sudan, te suenas, Sí. Es decir, es exponencialmente me parece que es mucho más fácil contagiarte en la cancha que en la tribuna. Y que no se suspendan los partidos, que se conformen con simplemente que se juegue a puerta cerrada. O que no se den la mano, Paco. Sí, o que no se den la mano. Parece ridículo. En la entrada del partido, después de los 90 minutos estás en constante exposición, contacto, claro. sudor con el rival, ¿no? Es muy pronto, realmente no tenemos datos, no contamos con datos científicos que nos pudieran apoyar este tipo de cancelaciones, incluso para que no se jueguen ni siquiera a puerta cerrada. Yo creo que lo que sí sabemos es que el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad que es COVID-19,
es que se tiene que estar en contacto directo y muy cercano con una persona que tiene síntomas, o sea, que está tosiendo, que está evidentemente enferma, Afectada. como alrededor de 1 o 2 horas para poder adquirir un contagio efectivo. Entonces, los jugadores, tengo entendido que pues la gran mayoría tiene un buen estado de salud física cuando Sí, claro, lleva lo a cabo tienen. Sí, claro. una actividad física Tienen de defensas, este tipo. tienen más defensas que, que una persona común y corriente. Es Bueno, un atleta. y para estar corriendo Sí. por 60 minutos Sí, sí, seguido, entonces tiene que tener digamos, una Una capacidad preparación física, física, claro. Física. y si está enfermo, pues no lo va a poder hacer. Sí. Entonces, a lo mejor eso abona digamos, la buena noticia de que un atleta de alto rendimiento, como lo puede ser un futbolista de fútbol, es un atleta de fútbol soccer, no puede estar enfermo o en ese sentido enfermo de las vías respiratorias de manera grave o leve, jugando por tiempo continuo. Ya se detectaron casos en Italia. Sí, sí, sí. Se detectaron casos en Italia, No, pero y no de básquetbol en jugadores Estados jugando. El Unidos. básquetbol. Se detectaron casos en las revisiones médicas rutinarias de las cuales tienen que Y no ser. sabemos dónde obtuvieron el Son el- personas el normales, o sea, coronavirus. conviven con todas De acuerdo, las de acuerdo. personas y pueden obtenerlo en cualquier parte de la comunidad, pero no sea en el estudio epidemiológico ligado Sí. a varios jugadores que hayan estado en una cancha solamente y que así De se hayan acuerdo. contactado. No, el caso de Italia o de Inglaterra, ¿no? Ya se dio. Del Arsenal y 2 de Italia. El entrenador El del Arsenal, Arsenal. el entrenador, Arteta. Y Chelsea. Pero después un jugador, incluso por lógica, contagió a un compañero. Claro. Por cierto, la Caso de alcaldía Odoi también en el La alcaldía de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, ha anunciado hace unos cuantos minutos que instruye suspender eventos públicos en toda la alcaldía. Esto lo dice el alcalde Santiago Taboada, suspender eventos públicos. ¿Hay algún estadio en la alcaldía de Benito Juárez? El Estadio Azteca está en Coyoacán. Coyoacán. El estadio de CU, ahora lo vamos a averiguar. Está en Coyoacán. En Coyoacán también. también. Benito Juárez vendría a ser el Estadio Azul. de la ciudad de los deportes. donde no hay, Estadio Azul. donde no hay fútbol. Bueno, La corrida de pero toros. una alcaldía ya Las suspende corridas. eventos masivos. Y lo puede hacer, ¿eh? Claro. La alcaldía tiene todo el derecho político de decir, el alcalde tiene todo el derecho de decir, señores, yo para cuidar a mis ciudadanos prohíbo un evento masivo. Recordemos que la alcaldía de Benito Juárez tiene un La alberca patrón olímpica. demográfico muy distinto al resto de la población. El mayor número de personas adultas mayores en la Ciudad de México está concentrada en la alcaldía Benito Juárez y precisamente una de las indicaciones es que se extremen precauciones en poblaciones de adultos mayores. Y la alberca olímpica está también en La Benito alberca Juárez. olímpica está en Benito Juárez. De acuerdo. Bueno, finalmente, doctor, el tema lo comentaba un poco Paco también en su pregunta, pero la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, ha pedido que no haya contacto entre los jugadores. ¿Eso es positivo? ¿Ayuda en algo? Pero bueno, habrá que ver qué tan específico Que no se es den la ese mano. contacto, ¿no? Bueno, eso está bien porque a partir de estos momentos tenemos que estarnos generando el hábito de saludarnos de otras maneras. Y yo creo que los atletas olímpicos, los atletas de alto rendimiento, los futbolistas, son figuras públicas que pueden dar un ejemplo que la población siga. Entonces yo creo que sí es muy importante ese tipo de acciones que demuestran y dan ejemplos y educan a la población. Bueno, mexicana. la idea de saludarse antes del partido es el fair play. Sí. Pues no es otro, porque seguramente habrá muchos contendientes que quisieran no darse ni la mano. De acuerdo.